Muy buenas noches, compañeros y tutor. Mi nombre es Ricardo Andrés Arias López, estudiante de Contaduría Pública. Les hablo desde la ciudad de Manizales y en este caso estamos dando cumplimiento a la última fase del curso, donde hablaremos de la política de dividendos y la ampliación de capital. Entonces, empezaremos hablando de la política de dividendos, que en esencia ¿qué es? Es el pago que da la empresa a los accionistas de esta, ya sea en efectivo o en acciones, distribuyendo así la rentabilidad obtenida durante las operaciones financieras ejecutadas en la empresa a lo largo de un periodo determinado. Los objetivos de la política de dividendos son distribuir inteligentemente el beneficio de la empresa. Consiste entonces en encontrar el balance entre la cantidad pagada como dividendo y la cantidad destinada a reservas, teniendo en cuenta los aspectos psicológicos de los inversores. Además, pretende proporcionar suficiente financiación para que la empresa funcione sin ningún tipo de problemas económicos durante un trayecto, ya sea anual o cualquier periodo. ¿Por qué es importante? Los dividendos en efectivos esperados son la principal variable de rendimiento con la que los propietarios e inversionistas determinan el valor de las acciones. Representan una fuente de flujos de efectivo para que los accionistas proporcionen información sobre el rendimiento presente y futuro de la empresa. Hay diferentes tipos. La primera, la razón de pago, es el indicador porcentual por unidad monetaria percibido que se distribuye a los accionistas en forma de dividendos. Política de dividendos regulares, se basa en el pago de un dividendo fijo en cada periodo. Política de dividendos regulares, bajos y adicionales. Dice, algunas empresas establecen una política de dividendos regulares, bajos y adicionales con la que pagan un dividendo regular bajo, complementando con un dividendo adicional. Dividendos en acciones. Un dividendo en acciones es el pago de dividendos en forma de acciones a los propietarios existentes. Aspectos contables. Es un cambio entre las cuentas de capital en vez de una utilización de fondos. Punto de vista de las acciones. El accionista que recibe un dividendo en acciones no recibe en realidad nada de valor. Divisiones de acciones. Es un método comúnmente empleado para reducir el precio de mercado de las acciones de la empresa, mediante el incremento en el número de acciones detentadas por cada accionista. Entonces, los factores que influyen en esto son las restricciones legales, que son las restricciones sobre los pagos de dividendos. Ejemplo, los dividendos comunes no se pagan hasta que se cancelen los preferentes, o el pago de dividendos no puede exceder la cuenta utilidades retenidas de un balance general. Entonces, esto está en las NIF, por ejemplo. Limitaciones contractuales. Contratos de deuda o de emisión de bonos limitan el pago de dividendos a las utilidades generales, después de obtenido el préstamo hasta que mejoren su desempeño financiero. Índices de liquidez, intereses pagados y otros índices de solvencia. Restricciones internas son la disponibilidad de efectivo. Pago de dividendos solo en efectivo. En caso de liquidez se puede recurrir a una deuda. Procedimiento del pago para los dividendos. Fecha de declaración es la fecha en la cual procedimiento para el pago de dividendos. Primero hay que tener en cuenta la fecha de declaración. Es la fecha en la cual la junta directiva de una empresa declara los dividendos regulares. Fecha de registro. Es la fecha en la cual la compañía abre el libro de propietarios para determinar qué va a recibir de dividendo. La empresa pagará dividendos a los accionistas tenedores en el registro y registrados hasta la fecha. Fecha ex dividendos. Generalmente se cumple 2 o 4 días hábiles antes de la fecha de registro. Por lo tanto, si la acción es vendida, el nuevo accionista deberá estar registrado antes de esta fecha para tener el derecho a recibir el dividendo de la empresa. Y la fecha de pago, que es la fecha en la cual la empresa envía por correo los cheques y dividendos. Esto está muy de la mano
con el tema de la ampliación de capital. Que la ampliación de capital es el incremento del capital social de una sociedad, en este caso de una empresa. Se realiza emitiendo nuevas acciones o aumentando el valor nominal de las ya existentes. El efecto contrario de la ampliación de capital entonces sería la reducción del capital. Se entiende por ampliación de capital aquella operación financiera dirigida a incrementar los recursos propios de la empresa para poder acometer nuevas inversiones por necesidades de financiación. La compañía puede aumentar su patrimonio a través de tres formas diferentes: emitiendo acciones nuevas, aumentando el valor nominal de las acciones ya existentes y mediante el cargo a los beneficios no distribuidos de la empresa, o sea, las reservas, en cuyo caso los accionistas no tendrán que aportar dinero y recibir acciones liberadas o gratuitas. Entonces, con esto damos por terminada la exposición para este tema. No queda más que agradecer a la tutora por su permanente compañía y a los compañeros con los cuales venimos desarrollando el curso, quienes también han estado muy pendientes del tema.